WNB, Sierra San Juan, WNBI, Mayagüez, WNB, Culebra, Fajardo, Humacao. Y en la aplicación móvil, Nueva Vida, 97.7 FM. Summerman, en tu isla. El siguiente segmento es pagado. Los comentarios y conceptos expresados no representan necesariamente las opiniones de New Life Broadcasting Inc., Nueva Vida, 97.7, sus empleados y auspiciadores. Enseñando las escrituras en su contexto legal y hebraico. La salvación por gracia y en obediencia hay bendición. La Congregación Catedral de la Fe presenta al pastor Walter Agosto en su programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Busca tu Biblia, abre tu libreta, porque vamos a aprender cómo caminaron los primeros discípulos con el Mesías. El Señor te bendiga y te guarde. Este es tu hermano pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y aquí estamos dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Damos gracias al Padre por la bendición y el honor que Él nos da de poder compartir las buenas nuevas del Evangelio, de proclamar su justicia, su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, de proclamar que Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías y a través de Yeshua, a través de Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. Hermano, esas son buenas noticias, saber que tenemos acceso al Padre Celestial. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Está escuchando tu programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías, que sale al aire todos los martes a las 8 de la noche a través de tu emisora 97.7 FM Nueva Vida. Damos gracias al Padre por este privilegio y siempre mi nota de gratitud no puede faltar a mi hermano Juan Carlos Matos, y a cada uno de ustedes y a mi hermano, claro, Mercado y Orlando y Catedral de la Fe y todos los que nos ayudan para poder estar aquí todos los martes. Siempre tenemos una intervención con mi esposa, la pastora Marisa y la maestra Miriam Echeverria, y esto es una vez al mes. Y gracias también por ese apoyo, donde las mujeres están escuchando a mujeres hablar acerca de mujeres de la Biblia y siempre tienen algo sumamente interesante, bíblico, práctico e inspiracional. Hoy continuamos con el tema, ya la tercera parte del tema, que es el reino. Y como había comentado en la introducción, ¿alguna vez has escuchado la enseñanza o la prédica acerca del tema del reino, donde en la aplicación vemos frases muy populares y muy interesantes como mentalidad del reino, cultura del reino, somos del reino? Sin embargo, es muy saludable de vez en cuando, de cuando en vez, los estudiantes de la escritura sentarse pausadamente y comenzar a hacer lo que yo llamo una auditoría a la luz de las escrituras, donde comenzamos a redefinir conceptos, a descubrir contexto y luego confirmarla en las aplicaciones, en las diferentes narrativas, en la Torá, o sea, el Pentateuco, en los sapiensales, los salmos y demás, en los históricos y en los evangelios. El concepto del reino tiene que estar claro, hermano, por dos razones. El reino, si se malinterpreta, podemos estar distorsionando todo, hermano. El componente legal de la Biblia que nos refiere a Israel como el reino. Por otro lado, ver que la frase el reino lo estamos viendo en muchas parábolas del Mesías. Y me atrevo a decir que la gran parte de la temática que trabaja las parábolas del Mesías es ese mismo, el reino. El reino. A veces el uso y el abuso, hermano, de frases y palabras se convierten en lo que llamamos cliché.
que son frases tipo muletillas, que a veces usamos sin estar consciente de la aplicación correcta. A veces hablamos palabras y frases y no sabemos si estamos reafirmando lo que estamos diciendo o estamos contradiciendo por no entender el contexto, por no entender lo que significa, en este caso, la palabra, la frase reino. Así que vamos a comenzar rápidamente y como siempre los invito para que vayan a mi página en Facebook, Catedral de la Fe. Tenemos Catedral de la Fe, tenemos Pastor Walter Agosto y también Walter Agosto. ¿Y por qué te estoy diciendo que vayas a mi página? Si puedes ir ahora, mejor todavía. Porque mientras estoy enseñando, comparto a través de Facebook Live unas imágenes que me ayudan a mí a transmitir el mensaje. Así que vamos a comenzar rápidamente con nuestra enseñanza y en esta primera parte donde vamos a hacer un repaso breve, visitamos el capítulo 17 de Juan y específicamente los versos 20 y 21, que además de la oración del Padre Nuestro, esta oración también es muy popular, lo que se llama la oración intercesora. Así que Juan 17, 20 y 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces habíamos hablado, hermanos, que el contexto de esta oración nos confirma y nos revela la misión del Mesías. Y parte de la misión del Mesías tiene que ver con la restauración de un reino que fue dividido en dos. ¿De qué reino estamos hablando? El reino de Israel. El reino de Israel fue dividido en dos. Sabemos que los primeros tres reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, y unos 110, ciento y pico de años donde disfrutaron de toda esta bonanza y prosperidad. Pero después de Salomón ocurre una división del reino. Y esta división del reino entonces deja a las 12 tribus que conformaban el reino, lo que se llama el reino, porque es la nación donde Yahweh, Hashem, el Eterno, Jehová, como Yahweh, Yahvé, como muchos lo pronuncian en las diferentes formas de pronunciar el hebreo, era el rey de las 12 tribus. Y estas 12 tribus es la nación, es de Israel, lo que se llama el reino. Pero este reino sufre una división y queda lo que se llama reino del norte y reino del sur, donde el reino del norte quedan las 10 tribus del norte y se quedan con el nombre original Israel. Sin embargo, el reino del sur, que comprende las tribus de Judá y de Benjamín, entonces adoptan el nombre de reino de la tribu más fuerte, que es Judá. Y por eso es que cuando usted lee los profetas, usted va a notar que hay profecías que hacen referencia a el reino de Israel y reino de Judá, porque son profecías que están ocurriendo después de la división del reino. Jóvenes, esta división del reino no era bueno. El mismo Yeshua, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Un reino dividido no prevalece. Él se estaba refiriendo, claro, la realidad histórica de el Israel dividido y en sus aplicaciones amplias, porque es verdad. Como un matrimonio dividido, una sociedad entre socios divididos, una congregación dividida no prevalece, ¿ok? Ahora, bien interesante, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, está orando. Entonces Él está diciendo para que sean uno, o sea, que vuelvan a ser como cuando estaban bajo el reino de David, que sean uno, no divididos así, sino que sean uno. Y entonces dice que sean uno para que crean que tú me enviaste. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué nuestro Señor dijo eso? Bueno, eso ya lo habíamos visto porque estudiamos. Y lo invito para que vaya a Ezequiel 37, donde aparece la profecía de que los dos reinos serán uno.
Los dos reinos serán uno y serán uno en la mano de un rey. Ese rey entonces se identifica como el Mesías en su función de restaurar la casa de Israel y la casa de Judá. Profetas como Jeremías, en el capítulo 31, he aquí vienen días, dice Yahweh, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jóvenes, por favor, importante que entendamos esto. Esta profecía de Jeremías es sumamente interesante porque confirma una vez más que el reino está dividido. Se llama el reino de Israel, que son las tribus del norte, el reino del sur, que son las tribus, la casa de Judá. Ahora, bien interesante, el profeta Jeremías habla acerca de un nuevo pacto. El pacto, lo que quiere decir, es el juramento, el convenio, ¿ok? Un nuevo acuerdo. Y nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, cuando Él toma la copa, en Mateo capítulo 26, si no me equivoco, Mateo capítulo 26, Él dice, esto que estamos tomando es la sangre del nuevo pacto que es derramado. ¿Ok? Ahora la sangre derramada, lo que estamos viendo en el protocolo que nos habla de Levítico acerca de la confirmación de los convenios, es como cuando se sella un convenio con una firma. En vez de ser con sangre de becerros y machos cabríos, ahora va a ser la sangre de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora el garantizador de un pacto renovado o un pacto restaurado, nuevo pacto, no van a ser animales, sino el mismo Yeshua. Va a ser el garantizador que de hecho termina siendo no solamente el autor de la salvación, sino que termina siendo también el garantizador, o sea, el sacerdote, sumo sacerdote de este nuevo convenio. Ahora vimos Jeremías 31, lo está diciendo aquí claro. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién y por qué? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿por qué con la casa de Israel y la casa de Judá? Porque estos eran el reino que una vez estaban unidos, ahora están divididos y hay que resolver el asunto de esta división. ¿Cómo se resuelve? Dándole la oportunidad a Israel y a Judá reunificarse. Esto ocurre en las manos y en la obra del Mesías. Ahora, hermanos, les tengo que aceptar, hay mucho más que trabajar aquí. Cuando hablamos acerca de la implementación o la manifestación total del nuevo pacto, todavía hay mucho que hablar. Aquí hay mucho que hablar todavía, pero esto apenas, hermanos, es un discipulado para que puedan entender en forma, ¿verdad? Simple, el contexto de Juan capítulo 17, versos 20 y 21, cuando nuestro Señor está orando, Padre, que sean uno y que crean que tú me enviaste. Y esto es bien importante. Leamos un momento a Ezequiel 37, 22. Dice, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así que queda claro, los profetas siendo testigos de que estamos hablando de que hay un asunto de la división del reino que se necesita resolver, y la resolución, o lo que la solución es la restauración del reino. Y en manos de quién va a estar, en manos del Mesías, y Yeshua es el Mesías. De hecho, esta preocupación, y le digo preocupación, estaba literalmente en los labios de los discípulos. Hechos capítulo 1, léete el capítulo 1 de los Hechos, si no me equivoco, pues no tengo la Biblia mía aquí, verso 8. Entonces cuando le pregunta a los ángeles que cuando Yeshua asciende,
que cuando restaurará, no, fue a Yeshua que le preguntaron, antes de ascender, que cuando restaurará el reino. ¿Ve por qué? Porque ellos sabían que había una conexión entre el reino restaurado, o sea, que las 12 tribus dejaran de ser dos casas, Israel y Judá, norte y sur, y regresaran a ser una casa, o sea, una nación, o sea, un reino, como cuando estaba con David. Jóvenes, esto era parte de la expectativa mesiánica, la esperanza de la consolación de Israel. Y esto es lo que la Biblia llama el reino. El reino no es un concepto filosófico, no es un concepto religioso, es real, histórico. El reino es la nación de Israel. Y Pablo habla acerca de que los gentiles aún que quieren compartir el Dios de Israel, pues tiene que ser parte de Israel. Y eso está en Romanos capítulo 11, y eso, Dios mediante, tendremos la oportunidad también de estudiar y de compartir. Así que repasando y resumiendo, la misión del Mesías incluía la restauración del reino, que la casa de Israel y la casa de Judá regresaran a su estado original, volver a ser uno. Entonces, la nación de Israel, esta nación es el reino, y ese es el contexto histórico y cultural que tenemos que conocer y reconocer en la aplicación bíblica cuando leemos Juan capítulo 17. Sumamente importante. Ahora, quiero hablar acerca de un concepto, Malhut Shamaim, o el reino de los cielos. Cuando hablamos acerca de esta frase, y lo encontramos en los evangelios, reino de los cielos, tenemos que irnos, hermano, no solamente al hebreo, Malhut Shamaim, que es reino de los cielos, es plural, sino que tenemos que ir al contexto del primer siglo, donde el hebreo tenía unas aplicaciones del primer siglo dirigido por la nomenclatura o palabras técnicas que se referían al templo y a la forma en que los fariseos hablaban acerca de los conceptos del templo y conceptos espirituales. Habiendo dicho eso, es importante porque este primer siglo y cómo hablaban en el hebreo y cómo se referían a ciertas cosas, tenemos que circunscribirlo al primer siglo, que era la aplicación de ciertas palabras. Por ejemplo, algo típico y algo que mucha gente conoce, una palabra Shekinah o Shekinah o Shekinah. Esta palabra, hermano, aunque no la encontramos literalmente en la Biblia, es un concepto que nace un poquito antes y ya dentro del primer siglo. Sí, y viene de una palabra en el hebreo que describe el lugar donde habita la gloria de Dios. Sin embargo, no fue hasta el primer siglo que realmente madura el concepto de Shekinah, o la manifestación de la presencia visible de Dios. ¿Ven? Entonces tenemos que considerar todas estas cosas a la hora de nosotros realmente descubrir qué significa esta palabra, cuál es la aplicación corriente del contexto. La parábola de Yeshua tienen que considerarse y estudiarse en la luz de nomenclatura hebrea del primer siglo. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo decía el reino de los cielos o decía el reino de Dios, está diciendo lo mismo. Porque cielos se usaba para sustituir el nombre del Eterno, del nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. En la tradición judía, y posiblemente muchos no conocemos o no entendemos esto, había una forma de interpretar el respeto al nombre de Dios, el respeto a Dios, y una forma de interpretar uno de los mandamientos que dice que no tomarás en vano el nombre de Dios. Así que aún escribiéndolo, usted ve que los judíos, que cuando se refieren a, por ejemplo, la palabra Dios, no escriben D-I-O-S, sino que dejan fuera
la letra I de una raya o S. O el D y la raya, en vez de O no lo escriben S. Entonces, porque están con esta cautela y esta reverencia, no solamente a Dios, sino el nombre, aún escribirlo. De esa forma nace entonces lo que es la palabra Hashem, que Hashem lo que significa es el nombre, Hashem. ¿Ok? Entonces, y siguen estas sustituciones para evitar pronunciar el nombre de Yud, He, Vav, He, Yahweh, ¿ok? Y Yahvé, y usted ve tantas diferentes pronunciaciones que hay. Y entonces los judíos en su extrema más ortodoxa, con esta cautela de no faltar el respeto y de no pronunciar o usar el nombre de Dios, del Eterno en vano, pues comenzaron a enseñar estas cosas. Y sustituyen, en vez de decir reino de Dios, entonces reino de los cielos, cielos sustituyéndolo por el nombre de Dios. Así que podemos ver ahora que el reino de los cielos y reino de Dios entonces son equivalentes a la luz de la forma en que se hablaba el hebreo y la aplicación de ciertas palabras en el hebreo que con la sugerencia de la tradición hebrea se establecían equivalentes. Por ejemplo, cielos es igual a Dios, no decir Dios, decir cielos. Ok, ahora sabemos que encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Literalmente la habitación del trono de Dios. Ahora, dice y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartado de mí, los que practicáis la iniquidad. Ahora, esta palabra iniquidad en griego, anomía, el concepto de iniquidad aparece en los salmos, y aunque usted no lo crea, Yeshua estaba citando salmos aquí, ¿ok? No voy a entrar aquí, pero está citando salmos. Ahora, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí? Los judíos, y escuche esto bien, enseñaban que cuando una persona confesaba al Señor como su Dios, como su creador, como su rey, como cuando tú y yo confesamos a Cristo como nuestro Señor, estoy hablando del mismo contexto, cuando confesaban al Señor como su Dios, indicaban su intención de obedecer los mandamientos y someterse bajo la autoridad de Dios. Al hacer esta confesión, Señor, Señor, tú eres mi Dios, indicando su intención de guardar los mandamientos, indicando su intención de estar bajo la autoridad de Dios y el gobierno de Dios, se establecía que ese que estaba confesando a el Dios de Israel como su Señor, estaba solicitando acceso honorable al reino. Ahora bien, la semana que viene te voy a enseñar más detalles acerca de esta transición donde la persona que quería que el Dios de Israel fuera su Dios y confesaba que el Señor era su Dios, estaba solicitando vivir bajo la autoridad, y escuche bien porque esta es la palabra clave y la semana que viene lo voy a trabajar, bajo la autoridad y el yugo. El yugo, estaba aceptando el yugo. Y esto tiene que ver con entrar al reino, aceptar el yugo del Eterno, aceptar el yugo de Dios. ¿Ok? Quédate ahí. La semana que viene te voy a hablar un poquito acerca del yugo. Y sé que esto va a ser bien interesante. Y la relación de el yugo y entrar al reino
de Dios. Así que, amados, gracias por estar con nosotros. Visite nuestra página walteragosto.com. Dale share si esto ha sido de bendición y nos vemos el martes que viene. Acuérdate que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom. Gracias por sintonizarnos en Discipulado. Visítanos en nuestra página.